Vamos con más noticias que tenemos para ustedes. Importante lo que les vamos a contar. Marcela Guiñaga en dos frentes. Enfrenta al alcalde de Guayaquil y expone grietas en la Revolución Ciudadana. Oiga, Marcelita, a usted se la quiere mucho, pero ya, cállate que me desesperas. Por favor, no se peleen, dejen berrinches. Aquile, usted también, dejemos el berrinche. Oiga, Guayaquil, la provincia del Guayas, merecen respeto. O sea, ya, pues. Y Aquiles es un hombre... A ver, Aquiles va a ser el próximo candidato a la presidencia. Si es eso lo que están buscando, ya está prácticamente. La prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, ha desatado una tormenta política desde los estudios del Teleamazonas, abriendo dos frentes de batalla simultáneos. Uno dirigido al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en medio de una creciente disputa por obras y competencias. Y otro más sutil, pero igualmente revelador, hacia la interna de su propio movimiento, la Revolución Ciudadana. Sus declaraciones dibujan el panorama de una autoridad que navega entre un conflicto administrativo con tintes personales y una aparente desconexión con la dirigencia de su partido, dejando en evidencia las complejas tensiones que marcan la gobernanza local y la cohesión de la principal fuerza de oposición del país. Vamos a mirar. Porque mira, a veces para conversar se requiere de madurez, se requiere también de dejar al lado los propios intereses. Y yo entiendo que en esta disputa entre el alcalde de Guayaquil y el gobierno nacional, que es evidente, que es pública, que todos conocemos, bueno, tratan de arrastrar también a la prefectura del Guayas. Usted ha visto que yo he estado enfocada en coordinar con los entes del gobierno central, me gusten a mí o no me gusten. O sea, mi trabajo es hoy ser prefecta y en el mismo momento que yo pongo mis apegos, mis afectos o desafectos personales en mi gestión, particularmente yo creo que ese día debo irme a mi casa. Así que yo básicamente quiero decirle que al alcalde creo que debe un poco serenarse, porque los ciudadanos siguen teniendo tráfico en la avenida de Los Ceibos, los problemas de inseguridad siguen en la ciudad, los problemas de recolección de basura y demás, y enfocarse en lo importante. Ahora mismo es contestar dentro del proceso, y sí, nosotros evidenciamos que no hay incumplimiento de la norma, que si no hay, bueno, en este caso, la Prefectura del Guayas, a través del comisario ambiental, resolverá en atención a lo que dice la ley. Y no solo quizás lo decía por ese caso, sino porque mire que se filtró esa carta. Como guayaquileña y como guayasense, mi mejor carta de demostración y de trabajo es todos los hechos que venimos realizando en la provincia, ¿no? Aquí no se trata de troleríos, ni de insultos, ni de calificaciones, cosa a lo que los guayaquileños ya estamos acostumbrados por parte del alcalde, ¿eh? No, sus berrinches no son cosa nueva. Pero así no se administra una ciudad. La ciudad se administra, obviamente, con la madurez que requiere. Hay conflictos, hay problemas. Yo no busqué estar en la mitad de este conflicto. Sin embargo, la ley dice que soy, en este momento, quien ejecuta las competencias ambientales. Entonces, en vez de desgastarme en cosas que no tienen sentido, porque esto no ayuda a solucionar los problemas de los ciudadanos, nosotros nos dedicamos a hacer lo importante, que es hacer las obras que nos corresponden, y a solucionar en este caso una denuncia, digamos, que fue de un sector de la población que vive en esta zona, que no es nada nuevo, que el sector de la Avenida del Bomberos está colapsada, así como otros puntos de la provincia. Así que básicamente ahora mismo el municipio, en vez de contratar troles y ataques y supuestas puestas en escena de cálculos políticos, primero, yo no estoy interesada en ser alcaldesa de Guayaquil, no porque no me gusta, no porque no quisiera servirle a mi ciudad, porque yo estoy enfocada en ser prefecta hoy del Guayas. Y lo segundo, decirle al municipio que conteste sus alegaciones y tiene hasta el día de mañana para contestar. Pero mire qué cuestión. El epicentro de la disputa en el municipio de Guayaquil es la suspensión de la obra en la Avenida del Bombero. Aguiñaga defiende la actuación de la prefectura como una respuesta técnica y legal a las competencias ambientales que ostenta y no como una jugada política. Sin embargo, su crítica más dura fue para la reacción del alcalde Álvarez, a quien acusó de gobernar con impulsos. Aquí no se trata de troleríos, ni de insultos, ni de descalificaciones, cosa que los guayaquileños ya estamos acostumbrados por parte del alcalde. Sus berrinches no son cosa nueva.
Así no se administra una ciudad, se administra con madurez que se requiere, sentenció Aguiñaga. Con esta afirmación, no solo descalificó el estilo de su coidiario, sino que también se posicionó como una figura de mayor temple y experiencia administrativa, instándolo a enfocarse en los problemas de fondo de la ciudad, como el tráfico y la inseguridad. Más allá del cruce de acusaciones, Aguiñaga enmarcó el conflicto en un contexto político más amplio, sugiriendo que es una víctima colateral de una pugna mayor. Entiendo que en esta disputa entre el alcalde de Guayaquil y el gobierno nacional, que es evidente y pública, tratan de arrastrar también a la prefectura del Guayas, explicó. Con esta estrategia busca deslindarse de la responsabilidad del enfrentamiento y proyectar una imagen de funcionaria enfocada en la gestión por encima de las lealtades o enemistades partidistas. Mi trabajo hoy es ser prefecta, reiteró, haciendo un llamado a la calma al alcalde. Decirle al alcalde que debe serenarse. Esta postura pretende aislarla de la refriega política, aunque en la práctica la sitúa en el centro de la misma. Paralelamente a su confrontación con el alcalde, Aguiñaga dejó entrever un notable distanciamiento con la estructura actual de la Revolución Ciudadana. Confirmó la existencia de fisuras en la comunicación interna, un problema que afecta directamente a las autoridades locales electas. Es evidente que no hay canales de comunicación claros a nivel del movimiento Revolución Ciudadana. No hay ese espacio de conversar con las autoridades locales, que somos quienes generamos la impronta de cómo es la administración pública en nuestros territorios. Confesó. Esta declaración es significativa, pues revela que las decisiones y estrategias del movimiento no estarían siendo consultadas con sus principales cuadros en el poder, generando una desconexión entre la dirigencia nacional y la gestión en las prefecturas y alcaldías. ¿Está pasando a la interna? Bueno, sí, es evidente que no hay canales de comunicación claros. Nosotros, usted vio, es una carta que lamentablemente se hizo pública, pero es una carta cariñosa a un amigo, a quien nosotros apoyamos y estimamos. Y básicamente lo que decía, estamos preocupados, queremos un espacio de diálogo. ¿Y por qué? Porque lamentablemente hoy a nivel del movimiento no hay ese espacio de conversar con las autoridades locales, que somos quienes generamos la impronta de cómo es la administración pública en nuestros territorios, que sabemos qué está pasando, cuáles son las demandas ciudadanas, dónde están las debilidades, dónde sí, dónde no. Entonces creo que básicamente ese era el llamado. ¿Pero eso pasa por cambios de postura en la actual directiva o porque quien dirige el partido más bien parece estar en campaña permanente? ¿No? La hemos visto a Luisa González viajar, estar en territorio. Bueno, yo creo que se ha perdido ese espacio que teníamos las autoridades locales antes de conversar. Recuerde usted que yo también fui presidenta en su momento del movimiento. Espacios que teníamos con las autoridades locales de coordinación de muchas cosas que los movimientos requieren, como por ejemplo acercarse a la militancia. Hoy están en una fase de carnetización. Bueno, digamos, no conozco mayor detalle del tema. Vi a la prefecta Paula Pamos que ya tenía su carnet. ¿Usted ya tiene el suyo? No, no lo tengo. No lo tengo por ahora. Sin embargo, de eso quiero decirle que esos espacios de diálogo son los que estamos las autoridades locales exigiendo dentro de nuestro movimiento. Cosa que no le hace mal a ninguna organización política, ¿no? Sí, las diferencias deberían quedarse en casa, pero a veces, lamentablemente, pues no se puede. Ahora, no. En conclusión, las intervenciones de Marcela Aguiñaga exponen una doble crisis que la tiene como protagonista. Por un lado, la escalada del conflicto con la alcaldía de Guayaquil amenaza con paralizar la cooperación interinstitucional y desgastar a dos de las figuras más importantes de la Revolución Ciudadana en la provincia. Por otro, su pública admisión que las fallas de comunicación dentro de su movimiento confirman los rumores de una división interna y una lucha por el liderazgo y la dirección política. Aguiñaga se juega su capital político en ambos tableros, intentando proyectar una imagen de gestora serena y eficaz, mientras lidia con un entorno hostil tanto fuera como aparentemente dentro de su propia casa política. El desenlace de estos conflictos no solo definirá su futuro, sino también el del gobierno local en Guayas y la unidad del correísmo como fuerza de oposición. Dos cosas importantes aquí.
La primera, y que debemos de comentarla. A ver, el Ecuador no está para este tipo de pitos y de estas cosas y de estos problemas. El Ecuador está para trabajar en conjunto, en unidad. Pues yo lo vengo diciendo desde hace rato, por favor, únase. Yo no sé si es que son opositores políticos. Yo creo que ni a la oposición le hacen tanto berrinche como se están haciendo entre ellos. Y yo sí les llamo la atención a los dos, porque se trata de Guayaquil, se trata del país. Ambos son líderes. ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren que Luisa deje la dirección y tomarlo usted, señora Guiñaga? Porque eso es lo que da a entender. ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que pretenden? O sea, hablen claros, este país no puede estar manejado así de esa manera. ¿Qué quiere? ¿Ser candidata a la presidencia? Hagan números. Ya le digo, yo votaría por Aquiles. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Porque aquí se necesitan ya, este rato, huevos para parar este país. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador. Para la gente que quiere información de verdad.